Bruno Rodríguez a la parrilla, como le dice Jaime Bailey, y a mí me da mucha risa, publicaba el siguiente tuit de denuncia. Vamos a leerlo juntos ustedes y yo. En la noche de hoy, 24 de septiembre, la embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó 2 cócteles Molotov. Fijen en la cabeza, 2 cócteles Molotov. Ustedes los han visto, ¿verdad? Los han utilizado, me imagino, también en Call of Duty. Yo los he utilizado en Call of Duty. ¡Paf! El coctelito Molotov, la mechita, el combustible, la explosión, causan un daño tremendo para ser tan simple de fabricar, ¿verdad? 2 cócteles Molotov. Punto y seguido. No hubo daños al personal. Se están precisando los detalles. Es el segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington desde abril de 2020. En aquella ocasión, un individuo disparó con un fusil de asalto contra la sede. Los grupos anticubanos acuden al terrorismo. Qué divertido como ellos siguen llamando anticubanos a los anticastristas. No, o sea, yo soy un anticubano a pesar de que yo sea irremediablemente cubano. Es muy divertido, ¿no? Anticubanos. Los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre lo que Cuba ha alertado a autoridades estadounidenses reiteradamente. A mí me da gracia también cómo utilizan el término impunidad, porque pareciera que no se hace nada. Aquel individuo que utilizó, él está haciendo referencia al atentado, presunto atentado, y ahora le voy a decir por qué utilizo esta relativización, del año 2020, que habría disparado contra la embajada, pues fue arrestado, públicamente arrestado y enfrentó cargos. No he seguido su historia, pero recuerdo sencillamente la justicia hizo lo que correspondía. ¿De cuál impunidad hablan? Impunidad es que los servicios o de policía, en este caso el Secret Service, que es quien investiga este tipo de cosas, el servicio secreto se encarga de investigar las sedes diplomáticas, sean amigas o enemigas. Así funciona el Estado de Derecho y sencillamente se llega a una conclusión y se detiene o no se detiene a nadie. Pero impunidad sería, no nos interesa lo que te haya pasado, ¿no? Cosa que yo tengo que ser muy franco, porque aquí yo no vengo a marear la perdiz, si usted me conoce. En primer lugar, yo no considero esto una embajada. Yo considero, y mucho menos la embajada de Cuba. No, yo considero esto un nido de ratas castristas, un nido de conspiradores, un nido de enemigos de este país y enemigos míos. O sea, ese no es un sitio. Yo siempre hago la pregunta. La embajada de Cuba en cualquier parte. La embajada de Cuba en Mozambique. La embajada de Cuba en Mogadishu. No sé si existe o no. La embajada de Cuba en Trípoli. Yo puedo acudir allí como un ciudadano cubano y decir, ustedes apóyenme, cuídenme, protéjanme, tramiten lo que yo necesite. ¿De verdad? Se van a reír de mí. O más bien me van a coger y me van a entregar a los rebeldes para que yo sea empalado como Gaddafi. No, una embajada de un país del cual tú eres ciudadano porque naciste allí, ni siquiera porque te naturalizaste. Es un sitio que te protege, es un sitio que te representa, ¿no? O sea, yo paso por delante de la embajada de los Estados Unidos en cualquier parte de este mundo y como ciudadano estadounidense naturalizado de este país, yo siento, esa es mi casa. Si ahora mismo hay un terremoto, si hay una guerra civil, si hay una masacre, yo voy a correr para aquí. Yo voy a presentar mi pasaporte y me van a decir, entra, tú eres de los nuestros. O me van a rescatar en caso de que así haga falta. Va a ser lo mismo la embajada cubana. No me haga reír. En consecuencia, yo no siento ningún tipo de simpatía. Perdónenme. A ver, yo no puedo decirles que me alegro que les lancen nada o que les disparen un arma. A ver, sobre todo no lo puedo decir. Déjame ver cómo manejo esto. No lo puedo decir aquí, ¿verdad? Así que vamos a pretender que me parece un horror. Según las formas cívicas, no está correcto. Y la ley se encarga de ese tipo de cosas. Muy bien. Dicho esto, que nadie crea que yo veo con simpatía esa embajada y mucho menos los habitantes de esa embajada. Ustedes son enemigos nuestros. Ustedes nos han declarado la guerra a todos los cubanos que sencillamente no simpatizamos con el gobierno que ustedes representan. Ustedes no representan al pueblo cubano. Yo soy pueblo cubano. La inmensa mayoría de los que me están viendo ahora mismo califican como eso que llamamos pueblo cubano dentro de Cuba o fuera de Cuba. Ustedes sencillamente tienen a su grupito de gente. Y a ese grupito de gente ustedes los representan y los cuidan. Aquellos que dicen viva Fidel, viva Raúl, viva Díaz-Canel. Aquellos que van a dar vítores y aquellos que repiten puentes de amor. Queremos tender puentes de amor, por ejemplo, ¿no? A mí ustedes no me representan.
en consecuencia, yo no puedo tener ningún tipo de simpatía por ustedes, ¿no? Desgraciadamente son las reglas del juego. Ahora, después, poquísimo después de Bruno decir esto, uy, qué terrible lo que nos han hecho, inmediatamente, pero cuando le digo después, estoy hablando de minutos después, Suseli Morfa, la psicóloga aquella enloquecida, publicó un tweet ahí como respuesta, como reacción, que a mí me hizo reír muchísimo, me pareció una burla, porque dice Suseli Morfa, rechazamos enérgicamente. Coño, no pudiste escoger mejor los términos, pues parece un chiste. Parece un chiste porque ya el cuero contra Bruno, que era quien había publicado eso, de te miro y te denuncio enérgicamente, te miro y te rechazo enérgicamente, coño, ya es un chiste que ha emergido de las profundidades y se ha convertido en ultra viral. Pues bien, dice Suseli Morfa, rechazamos enérgicamente este tipo de acto terrorista y exigimos al gobierno de los Estados Unidos respuestas y acciones enérgicas contra los responsables. Hashtag no al terrorismo. Hashtag let Cuba live. Ándale, qué bonita. La universidad para todos, la clasecita de preescolar sirvió para que la psicóloga Suseli Morfa, que es millonaria, supiera escribir un hashtag en inglés. Hashtag let Cuba live. Qué maravilla, qué bonito. No sé por qué tu presidente no habló en inglés en Naciones Unidas, pero bueno, tú sí nos pones un hashtag. Ahora bien, CNN en español, la cadena, contactó inmediatamente con las autoridades de aquí para saber si se había formulado la denuncia, que se había hecho. En efecto, existe una denuncia. CNN en español dijo, en respuesta a una solicitud de CNN, el servicio secreto informó que después de las 8 de la noche, hora local, personal de la Embajada de Cuba contactó al servicio secreto para reportar que un individuo había lanzado un artefacto incendiario, cóctel Molotov, al edificio. Ya aquí me llama la atención que aquí se refieren a uno solo. La declaración decía dos, pero bueno. Elementos del servicio secreto iniciaron una investigación. Nadie está en custodia hasta el momento y se trabaja de cerca con funcionarios de la embajada, la policía de Washington y el Departamento de Estado en la investigación. También poco después, una funcionaria de eso que ellos llaman Embajada de Cuba publicaba las siguientes fotos. Lianis Torres Rivera, tras ser perpetrado el ataque terrorista de anoche contra nuestra embajada, nos comunicamos de inmediato con las autoridades estadounidenses, a quienes se les dio acceso a la misión para la toma de muestras de los cócteles Molotov. ¿No era que había impunidad? ¿No era que las autoridades estadounidenses les sacaban la lengua cuando ustedes denunciaban esto? Algo me dice que no. Algo me dice que se lo toman en serio, que van y hacen su trabajo, que investigan, que toman muestras y eventualmente arrestan a alguien. Entonces, ¿cuál es el llantén? ¿Cuál es el lloriqueo? Pero bueno, publicaba las siguientes fotos. Y aquí entonces yo, con el espíritu retorcido que me caracteriza, dice, el cóctel Molotov demasiado dañino no era. Era esto y fue este el dañito que causó. Ahí se ve un poquito más desde lejos. Le lanzaron eso a la ventanita. Hay un oscurito. Esto lo que le lanzaron al parecer fue un mechero. Al parecer fue un, ¿cómo se llaman? Un reverbero. Se me había olvidado. Era un reverberito con una llamita. Porque un cóctel Molotov, no, a ver. Un cóctel Molotov, las llamas y la explosión estuvieran marcados en toda esa ventana. Mira, hubiera quemado todo eso ahí, ¿eh? Y cuidado, que en dependencia de cuánto explote y del material contra el que esté impactando, puede causar una explosión mucho mayor. Aquí vemos un bordecito de la ventanita con una humaredita. Y después vemos esto en la parte de abajo, en el suelo, y vemos el tamaño del presunto cóctel Molotov. Y por último, vemos imágenes de la policía de Washington investigando el incidente. Y repito, vemos todavía un plano más lejano. Mira que no hay una matita quemada, que no hay un bordecito de nada. Entonces, no sé, esto no es muy llamativo. Es como una especie de cóctel Molotov de bajo costo, ¿verdad? Es un cóctel Molotov de poquito contenido. Vaya, no es que yo estoy insinuando nada. Es el tipo de cosas que se lanza usted mismo para después denunciarlo, ¿verdad? Usted contrata a alguien que después usted lo camufla, usted lo esconde, lo que sea, y usted dice, dispárame esto para acá y vamos a ver qué tal. No me vas a causar ningún daño, pero yo puedo hacerme la víctima. No sé, repito, los funcionarios que trabajen ahí adentro, por muy enemigos de los cubanos que sean,
yo les deseo que estén bien, no tengo ningún problema al respecto. No. Estas no son las formas, sobre todas las cosas, y lo voy a decir abiertamente, porque rara vez causan ningún tipo de efecto, ¿no? Esto más bien le sirve al bando contrario al nuestro. Estas no son cosas que verdaderamente logran nada, ¿no? O sea, vamos a ser realistas, esto no logra nada, ¿no? Esto no causa verdaderos daños y además es muy llamativo que esto ocurriera justamente, vaya, pocas horas después de que se fuera Díaz-Canel de Nueva York. No, es como muy conveniente para armar una laraca y para denunciar los planes terribles de los enemigos de la revolución, ¿verdad? Los anticubanos. Pero, insisto una vez más, y aquí esta funcionaria, Lianis Torres Rivera, es quien publica las fotos, los cócteles Molotov me parecen bastante embrionarios. Están un poco pobrecitos, ¿no? No los puedo respetar mucho. Oiga, si con esto es con lo que han peleado los rebeldes de medio mundo, escasitos de esfuerzos y de refuerzos han estado esos rebeldes, ¿no? Yo he visto cócteles Molotov que los lanzan al interior de una vivienda y sobre todo cuando yo los uso en Call of Duty, yo los suelo lanzar y la cosa va a explotar, pero heavy, ¿no? Hace un daño de 3 pares. Este no. Este era un cóctel Molotov, ya digo, bajo costo. Esto me llama mucho la atención. Esto me resulta un poquito conveniente, sobre todo porque, por ejemplo, ¿quiénes salieron de inmediato? ¿Usted quiere ver quiénes salieron aparte de estos, no? De los Bruno, de los estos, del embajador de Venezuela. Hombre, ¿quiénes salieron de inmediato? ¿Quiénes salieron lloriqueando rápido con una declaración, al parecer ya escrita, ya preparada, porque fue apenas minutos después de que se anunciara este presunto atentado? Por ejemplo, juzguen por ustedes. Lanzó 2 cócteles Molotov contra la sede diplomática cubana. Puentes de Amor condena estos ataques terroristas que ponen en peligro la vida del personal diplomático cubano, así como de transeúntes y vecinos. Es una terrible ironía que los Estados Unidos haya colocado a Cuba de manera injusta en una lista de países terroristas y al mismo tiempo en suelo estadounidense se cometan actos terroristas contra la embajada y el personal diplomático cubano. Esto es muy conveniente, no nos engañemos. Es bastante conveniente y sobre todas las cosas, este individuo que repite una y otra vez que él no se involucra en temas de política más allá de las sanciones que afectan a la familia cubana y de establecer puentes de amor. ¿Qué es esto si no es una declaración política, Carlos Lazo? Yo me voy a negar a llamarle profesor a alguien que evidentemente, mira, funge como un agente de influencia. Más que obvio, ¿no? Este individuo estaba abrazado de Díaz-Canel, literalmente. Díaz-Canel dijo, mi hermano, tú eres mi hermano, Carlos Lazo, algo así. Vi un video por ahí circulando donde Díaz-Canel le llama hermano, ¿no? Entonces, usted está bien claro cuál es el bando que tiene y cuál es su función. Para mí es bastante obvia, ¿no? Pero por eso les digo que esto era muy conveniente, porque inmediatamente después de esto sale Carlos Lazo a decir que es muy, ¿cómo es que dice? Vamos a oírlo otra vez, es bien corto el fragmento que les pongo. Un individuo lanzó 2 cócteles Molotov contra la sede diplomática cubana. Puentes de Amor condena estos ataques terroristas que ponen en peligro la vida del personal diplomático cubano, así como de transeúntes y vecinos. Es una terrible ironía que los Estados Unidos haya colocado a Cuba de manera injusta en una lista de países terroristas y al mismo tiempo en suelo estadounidense se cometan actos terroristas contra la embajada y el personal diplomático cubano. Qué conveniente, qué inmediato, qué preparado. No, pero él no habla de política, él nada más se limita a las familias. Cuando tú le preguntas a Carlos Lazo por qué él no habla, por ejemplo, de los presos políticos cubanos, por qué él no se pronuncia, por ejemplo, porque las familias, las madres y los padres cubanos que tienen a sus hijos presos por pedir libertad y por decir Díaz-Canel debes irte, Díaz-Canel dictador o Díaz-Canel cingao, ¿por qué la gente que está presa por eso? ¿Por qué él no se pronuncia también sobre eso? Él te dice, no, porque esa no es mi misión. A mí solamente me interesa el embargo, el bloqueo, que ya él le llama así. Antes él tenía su reticencia, él le decía a veces embargo, se le escapaba bloqueíto de vez en cuando. Ya no, ya es a la caja. Ya es como que a quién voy a engañar, ¿no? Pero bueno, en la práctica, él dice que él no se pronuncia porque digamos que queda fuera de su rango y de su radio de acción. Y esto sí está dentro de tu radio de acción. Cuánta hipocresía, ¿no? Por eso les decía hace un momento que este atentado con 2 cócteles Molotov bastante limitaditos ellos, por suerte yo no hubiera querido que ardiera eso con gente adentro, no llego hasta ahí, al menos no con ellos directamente, ¿ya? Este atentado me parece bastante conveniente, ¿no?
tiene todos los rasgos de lo que podríamos llamar un autoatentado. Ahí lo dejo. Pero bueno, el profesor Carlos Lazo, que fue uno, repito, de los que... Carlos Lazo fue una especie de cheerleader de la visita de Díaz-Canel. Nada más le faltó, con el debido respeto, colocarse la sayita corta y coger los pompones, eso, ¿no? Las cosas esas felpudas, y bailar y saltar. Era una cheerleader, sí. Insisto, Díaz-Canel le llamó hermano. Aquí estoy con mi hermano Carlos Lazo. Así que yo creo que ya las cosas están bastante claras en este sentido, ¿no?